Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Javier Tello. Esta noche vamos a discutir dos temas muy polémicos. Primero, vamos a examinar cómo queda la política mexicana después de las elecciones del pasado 6 de junio. Por último, vamos a retomar el tema de la situación en América Latina, en esta ocasión examinando los casos de Perú y Nicaragua. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Bueno, pues ya terminaron los cómputos distritales y en los estados de las pasadas elecciones de 6 de junio. Ya sabemos bien a bien los resultados, pero se movió desde luego el tablero de la política nacional y, como suele suceder, después de las elecciones intermedias comienza la sucesión presidencial. Vamos a platicar de todo de estos temas con Héctor Aguilar Camín, vía remota. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas noches. Muy bien, Leo. ¿Cómo están? Y acá en el estudio ya habíamos recuperado a Jorge Castañeda. Muy buenas noches, Jorge. Hola, Leo. Javier, Héctor. Y recuperamos ahora a Javier Tello. Javier, ¿cómo estás? Buenas Leo, noches. Muy buenas noches, Jorge y, por supuesto, Héctor. Bueno, empecemos contigo, si te parece, Javier. Se mueve el tablero nacional, ¿no? Sin lugar a duda. Y empieza otra etapa. Yo creo que así lo podríamos definir, ¿no? Empieza una nueva etapa de la política con nuevos cambios en la política, ¿no? Sí, sin lugar a duda. Yo creo que sigue habiendo dos grandes temas. Un tema de interpretación de resultados, según yo, y un tema de implicaciones de esos resultados, que en parte depende de cómo interpretes esos resultados. Y para mí lo interesante respecto a la interpretación es que como que ha habido dos momentos. Un primer momento fue inmediato. Sí. Y después como que inmediato, al día siguiente o los dos días siguientes. Y después como que ha habido... bote pronto, digamos. El bote pronto, ¿no? Sí. Y creo que ese bote pronto, sobre todo a nivel spin, lo ganó, entre comillas, la oposición. Y ha habido un segundo momento en que ya no queda tan claro esa victoria. No es porque haya perdido la oposición, sino porque está mucho más matizado. Pero ese proceso... creo que es interesante y en parte tiene que ver con expectativas. Creo que quien mejor administró expectativas fue la oposición. Se estableció como objetivo principal arrebatarle la mayoría calificada a Morena. Pues eso estaba regalado. O sea, no había manera. No, regalado. Bueno, desde mi punto de vista no había manera que Morena ganara en las urnas una mayoría Morena calificada. Y sus aliados. Y sus aliados. Para mí se veía muy, muy complicado. Sí. Entonces, mientras que Morena elevó muchísimo las expectativas y se veía difícil cumplir con esa expectativa. Entonces, creo que hay un tema de administración de expectativas. Oye, y los teóricos de la felicidad dicen que la felicidad tiene que ver con las expectativas. Claro. Digo. Claro, y se veía en las caras de muchas de estas personas el día después y al día siguiente después, ¿no? Y después ha habido un segundo momento donde se matiza más. Pero creo que la parte más interesante, y ya con esto termino esta primera intervención, tiene que ver con la lectura de por qué ganó quien ganó lo que ganó. Es decir, del comportamiento del electorado. Sí. Porque creo que eso es lo más importante hacia adelante. Una cosa es ganar y otra cosa es entender por qué ganaste. ¿Dónde está tu coalición de votantes? ¿Es una rebelión de las clases medias? ¿Es un tema urbano o no urbano? ¿Es un tema de bolsillo? ¿Es un tema de nivel educativo? ¿Me entiendes? Toda esa lectura que viene de un entendimiento de encuestas de salidas y otros estudios, es la que viene ahora, y creo que esa es más importante que el spin inmediato, sobre todo hacia adelante y más rumbo a 2024. Y hay otra también que está saliendo muy interesante, Héctor, que es la oposición ganó donde hubo mayor participación política, ¿no? O sea, hay casi una correlación impresionante en las casillas donde hubo más participación, es donde gana la oposición. Bueno, sí. un puntito sobre eso. Y hay que entender si eso se debe a que movilizaron más a su base
uno. O salieron a votar. O salieron a votar gente que no, en general no sale a votar, dos. Sí. O tres, convencieron a gente que votó por Morena antes de votar ahora por la oposición. Y puede ser obviamente mezclas de todo eso. Héctor, ¿cómo ves tú? Pues yo lo que veo es que la cosa quedó equilibrada y estamos, digamos, entrando a una segunda mitad de gobierno con las expectativas de una democracia normal a la mexicana. Es decir, estamos ya hablando mucho más de la sucesión del gobierno. De hecho, todas las noticias de esta semana que están muy claramente guiadas por la pérdida de Sheinbaum, el pleito de Sheinbaum con Ebrard, y si se va a quedar o no se va a quedar el presidente con aspirantes. A mí lo que me parece interesante de eso es que ya no está la conversación sobre si el presidente se quiere quedar, se quiere reelegir o quiere ampliar su mandato. La discusión ya está en este presidente como a quién va a poner para que lo suceda, porque quedó muy claro que aquellas otras posibilidades son imposibles con este resultado. Y quedó también muy claro que el presidente y el gobierno ganaron mucho en el ámbito territorial, pero perdieron donde más les dolía, en donde tenían un mandato, tenían una hegemonía, el grupo. Aunque se pelearan entre ellos, era el mismo grupo que gobernaba esta ciudad desde el año 97. Bueno, me parece que les dieron una paliza, en todos los sentidos, en el sentido de que les quitaron la mitad de las alcaldías y en el sentido de que les ganaron por mucho. Y les ganaron en algunas elecciones simbólicas también por mucho. Y dejaron pues un poco zarandeada toda la posibilidad sucesoria de Morena y del presidente, aunque Morena siga como el partido dominante. Vamos a ver ahora cómo se comporta esta oposición. Estamos pues en lo normal de la política mexicana, que es una especialidad chismosa y desvergonzada y un poco tonta, pero que así es, que llamamos futurismo. Es puro futurismo lo que hay delante, y eso me parece a mí que sí es un cambio muy importante en el ambiente político, en la conversación política y en lo que podemos esperar de los años que vienen. Sí, esto de que se enterró, yo creo, prácticamente la posibilidad de una posible reelección o ampliación del mandato de López Obrador, ¿no? Con estos resultados. Creo que eso es indudable, no sé cómo ver. Bueno, en principio sí, pero pues mira, nunca se sabe. No hay muertos en política hasta que no estén enterrados. Sí. Muertos ni de verdad ni de posibilidades, entonces eso hay que ver todavía. Claro. Yo tocaría tres. Pero bajan sustancialmente. Bajan mucho, yo creo que es mucho más difícil hoy que antes. Aquí hay tres puntos que quisiera comentar rápido. Primero, mira, a mí nunca me gustó mucho el tema del PRIAN, porque pues yo padecí al PRI en la oposición estando en un gobierno de un presidente del PAN, y pues me hubiera encantado que hubiera un PRIAN, porque entonces hubiéramos podido lograr muchísimo más de lo que se logró. Ojalá que me la hagan buena. Bueno, tú querías que presionara al PRI, apretarlos, y Krill quería negociar. Claro, apretarlos, amenazarlos, todo. O sea, no, por supuesto que sí, pero que pues nunca me ha gustado esa idea, pero demos por bueno que hay un PRIAN. Sí. Pues el PRIAN sacó ligeramente un par de puntos más de votos que Morena. Entonces, o bien Morena no representa al pueblo entero, el pueblo unido, etcétera, Morena etcétera. solito, sin aliados. Son 36, 34. No, porque si vamos aliados, pues entonces... Pero estás haciendo aliados PRIAN, tú. Ya, por eso yo le tomo la palabra a López Obrador. Hay y RD. Hay es PRIAN RD ahora, ¿no? Porque quitemos al PRD si quieres, porque puro PRIAN. Pues si hay un PRIAN, entonces ese PRIAN sacó más votos, 2 puntos más, que Morena. Entonces, no es más morenista el país que prianista. Están igualitos. Y por cierto, son los 3/3 famosos de Chile. Al presidente López Obrador, que tanto le gusta pensar en Salvador Allende, pues que vaya pensando. En ese sentido. Bueno,
no hagas cosas con el tercio de las intenciones de voto como si tuvieras la mitad, porque si haces eso, así te va. Eso no es un asunto de Allende, es un asunto del mundo entero, que le está pasando a Biden, por cierto. Primero. Segundo, me gustaría a mí ver más estudios hechos por medios académicos, encuestadores, la oposición, de qué pasó realmente con los votantes, un poco lo que tú comentabas. El cruce de los exit polls, ¿no? Los exit polls, o sección por sección. Sí. Por ejemplo, los priistas, los votantes priistas, ¿sí votaron por candidatos del PAN o no? Y viceversa, los del PAN, ¿sí votaron por los del PRI o no? No lo sé. Voto dividido. Voto dividido, lo que estuvimos discutiendo tú y yo mucho. Pues hasta ahora yo no lo tengo muy claro a nivel granular, es decir, sección por sección. Parece que ahí hay mucho que estudiar todavía, sobre todo para sacar conclusiones hacia el futuro. Y luego, antes de entrar al futurismo, que es el gran pasatiempos nacional de la comentocracia mexicana, pero en fin, sí. Pues una tesis que está circulando mucho, me imagino todos la hemos escuchado, que es esta alianza infame, nefasta, etcétera, pero posible, del Pacífico, donde una de las explicaciones de Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, etcétera, Guerrero, Michoacán, pues es una especie de alianza de facto del narco con Morena. Que yo no tengo absolutamente ningún elemento para probarlo, creerlo ni nada, pero es indudable que se escucha por todos lados. Bueno, la propia coalición lo ha dicho, o sea, digamos, creo que ha sido más enfático Jesús Zambrano del PRD, sí, diciendo que pudo haber esa... Pues sí. No, digo, ahora están jugando a la política, ¿no? Sí, no. Digo, porque no pudiera argumentar que antes esa coalición existía. ¿Quién tenía Sonora antes? El PRI. El PRI. ¿Quién tenía Sinaloa antes? Sí. Ah, bueno, pues digo, puedes también especular que sí nada más cambió de bando la alianza. Exacto. Bueno, pues es un poco... porque cambió el presidente, pues cambia la alianza. Pues sí. Yo no tengo la hubo antes con Peña y ahora la habría con López. Pues digo, why not? Javier. Sí, en cuanto a la reelección o la ampliación, sí, yo la verdad nunca lo pensé tan posible. Me queda claro que estaba en el discurso público. Y empezaba a haber dudas público. Asusadas desde Palacio Nacional. Sí, sí, ¿no? Entonces, otra vez, creo que hay muchas maneras de hablar de ese tema. Un posible discurso es que se detuvo la reelección, sí, que es el discurso, digamos, extremo dentro de la oposición. Y otro discurso sería que dentro de la oposición, que esas dudas que había ya dejaron de ser dudas. Sí. Obviamente hay otro discurso que no es el de la oposición, que nunca fue una posibilidad real. Pero Javier, ahí sí me gustaría intervenir, porque sí quiero decir que para que hubiera reelección deberían de cambiar la Constitución. Sí. Y no tiene los números la coalición gobernante. Tendrían que convencer al PRI. Se ve muy difícil que el PRI, ¿estás de acuerdo? Sí. Sí vaya con la reelección, ¿no? Y o hacer esta chicanada que hicieron con el presidente de la Corte de meter la ampliación del mandato por una ley secundaria y conseguir 4 votos de la Suprema Corte para ampliar el mandato del presidente. También se ve muy difícil. Claro. Digo, porque esto dejaría a un presidente con muy poca legitimidad política, claro, ¿no? Yo te diría que además del tema meramente legislativo, sí, hay muchas otras variables importantes, relevantes, sí, para poder hablar de esa posibilidad, pero para que queden claros los números, ¿no? O sea, sí. Eso es sobre la parte legislativa, meramente sobre los números. Así Creo que respecto a lo del PRIAN, el argumento, me imagino, de Morena es que a la hora de la hora, cuando ven un cambio verdadero, es cuando se juntan. No lo vieron con el PAN. Cuando gobernaba, entonces ahí hubo esa disputa. Me imagino que ese es el argumento. Y por eso el argumento porque 2 lecturas que salieron de esta elección, y no mías, que uno ve en los encabezados, es, por un lado, bipartidismo de facto, y por el otro lado, reaparece la pluralidad. No sé cuál de las dos sea cierta. No pueden ser las dos. No sé cuál sea cierta, pero creo que hay elementos para pensar ambas. Ni en México pueden ser las dos. Pero bipartidismo de facto habla de que allá afuera los votantes, creo que
es una lectura en lo personal equivocada, porque dado el voto negativo no puedes hablar de que esos votantes son PRIAN, ¿no? Porque si hay una lógica de voto negativo, entonces no necesariamente son prianistas en términos ideológicos. Pero creo que ese es un tema fundamental hacia adelante. Claro, bueno, y vámonos hacia adelante, porque yo sí creo más la tesis del pluralismo, porque en juego está el PRI. Y ayer, Héctor, en Oaxaca, no sé, fue ayer o el sábado, el presidente dijo, Oaxaca es un territorio de gran primor, ¿no? Así lo dijo el presidente, ¿no? Sí, pues sí, bueno. Pues, claro. Y claramente está tratando, si no de traerse a todo el PRI a la coalición gobernante, por lo menos a una buena parte del PRI, a dividir. O sea, el tema que ya lo empezamos a discutir la semana pasada es, ¿qué va a hacer el PRI? Empecemos con el futurismo, Héctor. ¿Tú cómo ves? No sé, ni me interesa mucho. ¿No? Lo que vayas. No, para nada. Lo más divertido, hombre. Lo que acabas de decir, lo que describe, es que el presidente que ya está abiertamente en el futurismo, viendo cómo va a salir de esta segunda mitad de gobierno, después de esta elección, pues que como lo vemos, lo dejó bastante maltrecho, porque ahora anda buscando por acá, anda buscando por allá, anda necesitando algo para poder manejar una cosa que a él le importa centralísimamente, que es el presupuesto, y que es la primera negociación que va a tener en la Cámara de Diputados entrando. Por cierto, con partidos que van a estar muy ávidos de dinero público federal, porque es la mayor parte del dinero público que hay es el presupuesto federal, y todos están muy gastados. Todos llegan a este septiembre con las bolsas vacías, empezando por el gobierno federal, y todos llegan con votos con los cuales conseguir y exigir unas tajadas mayores que las que les daba antes el presidente. Entonces, cuando digo que a mí no me preocupa mucho qué va a hacer el PRI, a lo que me refiero es que yo no estoy con las hipótesis de que aquí va a haber una alianza y un bipartidismo. A mí no me parece clara ni la alianza de Morena consigo misma, adentro de Morena, ni mucho menos la alianza del PRI con el PAN. Hay una alianza legislativa muy puntual, escrita, del PRI con el PAN. Ese es el prianismo que tenemos hasta ahora. ¿Qué va a pasar? Yo creo que lo que va a pasar básicamente es la democracia mexicana de siempre. Cada partido va a ejercer el patriotismo de partido, cada partido va a tener su propio candidato, van a negociar algunas cositas, pero fundamentalmente todo el mundo va a querer tener su candidato. Y el candidato, digamos, del partido que en este momento es el que tiene la primera mayoría, que es Morena, pues va a ser un candidato, si se sostienen las cifras de Morena, pues de 35%. Y el del PAN, pues va a ser un candidato, pues de piso sub 20%, y el del PRI también. Y el de Movimiento Ciudadano, pues va a arrancar con grandes expectativas a partir del 7%. Eso es lo que yo creo que vamos a ver. Otra vez la democracia mexicana de gobiernos divididos, de partidos que no saben aliarse, que no saben negociar programas, proyectos complejos de gobierno, y otra vez un poco esa historia de la democracia mexicana as usual, básicamente. Bueno, ha dejado Héctor fuera al PRD, al Verde y al PT, ¿no? Como bueno, asumiendo, entiendo, que esos van a ir aliados o no. No, podría pensar que el Partido Verde sería tan aventurero de lanzarse con un candidato independiente medio loco e inesperado, sí, y jugar en esa ruleta. Creo perfectamente posible eso. Estamos hablando de 4 o 5 candidatos. A ver, ya estamos en el futurismo. Pero antes solo un comentario sobre el PRI, y en la elección. Sí hubo, creo, al igual que en el 2018, y me lo han platicado varios priistas, una postura de algunos gobernadores o gobernadoras del PRI de apoyo a Morena. Claro, bueno, Oaxaca, ¿no? Oaxaca es obvio, pues lo dijo, no. Sí. Pero Sonora, Sinaloa, Guerrero, esas tres, da la impresión que también algunos priistas así lo ven. Sí. Y bueno, pues sería bastante lógico, porque sería el mismo razonamiento
del 2018. Si el presidente, entonces era Peña, ahora López Obrador, me dice que no me meta o que me meta a favor de pues yo hago lo que el presidente si no, me diga. me meten a la cárcel. Pues me meten a la cárcel, me sacan. Hago lo que me conviene. Vamos a darles esa en justificación. Lo que me conviene en función de esta situación. Claro. Me sacan al ejército, me recortan el presupuesto o me meten al bote. Sí. Pues mejor, pues sí, pues por mí que le hagan como quieren, a mí que me importa, ¿no? Entonces yo Ya creo me que voy. esa parte, yo ya me voy, yo creo que sí sucedió algo. Los incentivos de eso. están ahí. Ahora, de todos estos candidatos que dice Héctor, bueno, yo creo que todos los partidos tienen la misma capacidad de ver lo que va a suceder que nosotros, o más capacidad, porque pues a eso se dedican, nosotros a especular, ellos a tratar de ganar posiciones, etcétera, ¿no? Y a mí sí se me hace que en ese panorama que dibuja Héctor, pues es obvio que el candidato o la candidata de Morena gana. Veo muy difícil que se dé un fenómeno como el de Fox en el 2000, donde se tienen que desplomar 4. Sí. Si son los 5 que dice Héctor, o 4, si son 4 se tienen que desplomar 3 y darse el voto útil de manera natural porque no va a haber segunda vuelta. Sí. A mí me parece que sería suicida para partidos como PRI, PAN, PRD y MC de ir solos, porque es la garantía, es una absoluta certeza de que gana Morena. Y yo no veo que a ninguno de esos les convenga que Morena gane. A ver, tú querías decir algo del PRI, perdón. Sí, lo del PRI. Tú hablas y has escrito editoriales al respecto de que va tras el PRI. Igual sí, yo diría que hay 4 maneras de ir tras el PRI y importa mucho cuál sigue, ¿no? Obviamente puede ir tras el PRI como partido para buscar alguna colusión más formal. 1, 2. Que es muy democrático eso. Tras sus votos. Sí. Como fue tras ok. el PRD. Sí, sí, sí. Lo vació de votos. Sí, sí, sí. El PRD ahí Sí, sigue sí. solito, Sí. pero lo vació de votos. Sí. 3, tras individuos, ¿no? Cuadros. A convencer a uno que otro que cruce el Jordán, Sí. y una vez que cruzas el Jordán ya Sí, no sí. importa tu pasado. Y finalmente una estrategia regional tras Oaxaca, ¿no? En función de una estrategia territorial. Y obviamente puede haber combinaciones de todo esto, ¿no? Pero son muy distintas, con consecuencias muy distintas. La primera se me hace una locura. ¿Cuál? Desde mi punto. La alianza formal. Con el PRI no, yo creo que más bien va a tratar de vaciar al PRI. Vaciar Bueno, tema de lo ha votos. estado haciendo, lo ha estado haciendo. A ver, de las 8 Sí. de las 8 gubernaturas que tuvo el PRI en juego en esta elección, Se las llevó. 7 las ganó Morena y una el Verde en San Luis Potosí, que para efectos prácticos es lo mismo. Sí. ¿No? Y otro matiz sobre Movimiento Ciudadano. Al día siguiente era uno de los ganadores por Nuevo León. Sí. Y el matiz que ahora se escucha con Movimiento Ciudadano es que ganó porque ganó por Nuevo León. Ah, caray, pero con un candidato que va en contra de su ideario de centro izquierda. Entonces, Y su héroe. sin ninguna diputación local o federal, nada. Nada. Además, En Nuevo León, es el nada. candidato sin Nada. apoyo en su Congreso local. Pero yo creo que más complicado rumbo a 2024, dado que su estrategia era de cara a 2024, es que su gran ganador en esta elección, que es el futuro gobernador de Nuevo León, va en contra del ideario que promovió Movimiento Ciudadano de cara a las mujeres, una agenda de centro izquierda, etcétera, etcétera. Va en contra de ese ideario, ¿no? Entonces no le funcionó a Rumbo, porque tú la defendías mucho, esta estrategia de MC en el 2021 rumbo al 2024. Yo creo que no. Él fue el gran defensor. Más que defensor, yo creo que había una clara lógica y yo creo que la sigue habiendo. Y yo creo que sigue hablando de, si Jorge tiene razón, que necesariamente se requieren coaliciones, y vamos a suponer que PRI-PAN y Morena PT Verde, pues Movimiento Ciudadano, si tiene que aliarse, pues es clave. Entonces le funcionó en ese sentido, por mantener esa independencia en esta elección. Yo creo que le funcionó en muchos sentidos y sigo entendiendo esa lógica. Bueno, déjenme, tengo que hacer una pausa, regresamos, estamos hablando de las implicaciones, de cómo cambió el tablero de la política mexicana después de las elecciones del pasado 6 de junio.